Vamos a calcular los datos a introducir en el TDC con la ayuda del RAOF, Ranger Onboard Finger. Voy a hacer dos ejercicios para explicar el RAOF. Uno con un barco parado y otro con el barco en movimiento. El primero lo voy a hacer con el barco parado para explicar bien cómo funciona este instrumento. Luego con el barco en movimiento, la introducción de datos hay que hacerla más rápida y es un poquito más complicado, requiere un poquito de anticipación. Vamos a ver. El RAOF está compuesto por tres anillos, uno exterior que marca metros, 40, 45, 50 metros, otro interior que va de 90 a 5 que marca grados y un anillo interior con dos escalas, una exterior y otra interior. También tenemos tres rayas rojas, ya diré para qué vale cada una. Vamos allá. Lo primero que hay que hacer es saber que hay que hacer las mediciones con el zoom máximo siempre que se pueda, es decir, por 6. Luego ya explicaré si se hace con este zoom cómo tenemos que hacer las mediciones. Con la escala máxima, por 6. Vamos a identificar el barco lo primero. Este barco tenemos que saber la altura, como siempre, del mástil y la longitud de la eslora. Ranger Medium Tanker, aquí está. Longitud de la eslora 111,5. Altura del mástil 41. De acuerdo. Sabemos ya esos datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la distancia al barco. Para ello, colocamos la línea horizontal en la parte de abajo del barco y contamos el número de rayas verticales al mástil más alto, este. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a poner ese número en esta escala, en la corredera, en la escala interior. 8. Aquí está. En la escala exterior, que nos define metros, vamos a ver la altura del mástil. 41 metros sería aquí. Y en esta escala de aquí vamos a ver los metros. Es este número multiplicado por 100. Es decir, si fueran 40 metros de altura de mástil serían 2000. 20 más 2 ceros, 2000. Es 41, aquí serían 2100, entonces estos son 2500. Vale. Sabemos que la distancia del submarino al barco son 2500 metros. Movemos la corredera esta y la ponemos en la altura del barco. 111,5. Vale. 111. Estos serían 105, 111 serían aquí, ¿no? O sea, 2500 es aquí, 2500 es aquí, 2500 sería aquí, 111,5, pues lo podemos poner aquí, ¿no? 110, 111 y lo ponemos en 2500. Vale. Tenemos ya la distancia del barco 2500 y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el ángulo en proa, el ángulo on both. Bien, para calcular el ángulo on both tenemos que contar el número de rayas horizontales. Van a ser 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 rayas. Venimos a esta escala de aquí, esta de aquí.
a la escala interior de la que se mueve. Contamos 21 rayas. Sería 20, 21. El ángulo on both lo obtenemos aquí, en esta escala que nos da los grados. Si son 21, aquí tenemos 70, serían 80, 85, 90, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ángulo on both? 70, 80. 80 grados. Bien. A mí me gusta meter los datos aquí porque si no, para poder meterlos en el TDC tenemos que andar abriendo y cerrando. Vamos a meterlo aquí, velocidad 0, ángulo on both, quedamos que eran 80. 80 por la izquierda. Por favor, 80. Vale. El barco nos está mirando por su izquierda. Distancia. Dijimos que eran 2500 metros. Back. Vale. El ángulo on both no varía porque el barco está parado. Si el barco estuviera en movimiento, el ángulo on both sería para este momento en concreto. Pero si se está desplazando, el ángulo varía. Por eso cuando el barco esté en movimiento tenemos que anticiparnos. Luego explico cómo. Tenemos la distancia, velocidad 0 y ángulo on bow. Vamos a disparar los torpedos a ver si le damos. Ahora sí que para poner los torpedos hay que cerrar esto. Voy a disparar el primero. Da igual que sea rápido que sea lento, el barco está parado. De hecho lo voy a poner en lento para que lo veáis. Vamos a ver la trayectoria de los torpedos. Bien. Como podéis ver, el cálculo del ángulo on bow es constante. El ángulo en proa no varía. El barco está parado. Sin sacar la vista del periscopio hemos calculado todos los datos. Distancia, ángulo on bow y bueno, la velocidad es 0. Ya no hay mucho más que calcular. Directito va. Bueno, ¿cómo hacemos cuando el barco esté en movimiento? Voy a explicar. Ahora que tenemos tiempo, cuando el barco está en movimiento, el mejor momento para dispararle es cuando el barco está perpendicular completamente a nosotros. Si el barco viene oblicuo, yo lo que hago es adelantarme una raya vertical. Es decir, si el barco cuando viene desplazándose mide 4 rayas, yo voy a hacer los cálculos. Aquí en vez de poner 4 voy a poner 5. Voy a calcular la distancia que me sale para esas 5 muescas. Voy a poner aquí los datos para luego simplemente voy a esperar. Cuando llegue arriba, cuento las rayas horizontales, saco el ángulo on both y disparo los torpedos. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es identificar el barco. Vamos a empezar con la misión. Pulsamos. Bien. El barco es un cimarrón. Vamos a ver, como siempre, la longitud de la eslora y la altura del mástil. Longitud de la eslora 190,6, altura del mástil 29,9. Vale.
vamos a calcular la velocidad del barco, el tiempo que tarda en atravesar por la línea vertical esta de proa a popa el barco. Ponemos el cronómetro, como siempre, y marcamos. Mientras voy a configurar los torpedos. Va a ser de impacto. Yo configuro los torpedos ahora porque luego es todo muy rápido. Bien. Ha tardado 30, 35, 41 segundos. Vamos aquí, al RAW, y para calcular la velocidad utilizamos la escala exterior. Ponemos la longitud del barco, que eran 190,6. 190,6 sería aquí. Y en esta escala exterior, en la escala exterior del círculo central, ponemos el tiempo, que eran 41 segundos. Ponemos 41 segundos, 190,6, 41 segundos. Bien, la velocidad del barco, 41, van a ser 9,3 nudos. 9 nudos. A mí me gusta poner los datos aquí, porque si los queremos meter directamente aquí, tendríamos que apagar constantemente esto. Pero bueno, vamos a meterlos ahí. 9 nudos de velocidad. Velocidad 9 nudos. Vale. Una vez que sabemos la velocidad, tenemos que calcular el número de rayas verticales y tenemos que introducirlas aquí arriba. Vamos a ver, vamos a explicar. Si yo calculo el número de rayas verticales tal y como está ahora del mástil más alto, serían 5, 6. Según esto son 6. Vale. Si yo hago los cálculos para 6 rayas, cuando dispare el torpedo, entre que calculo la demora y tal, el barco ya ha pasado. Entonces yo lo que hago es anticiparme. Si sé que son 6 muescas, lo hago para 7. Es decir, voy a contar 7 muescas en esta escala. En esta escala interior pongo 7 muescas. Aún va en 6, pero va a llegar a 7 pronto. En 7 muescas, en esta escala exterior, tengo que ver ahora la altura del mástil. 29,9, 30. La distancia, la miramos aquí, van a ser 17 multiplicado por 100. 1700 metros. Cojo los 1700 metros y los traigo a la escala de la longitud del barco. 1700 en 190,6, ahí queda. Va a llegar a 7, ya está en 7. Ahora cuento las líneas horizontales. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y 1 y 2, 32. Sería, contando aquí las muescas, 32 muescas. El ángulo on-board interior son 44. Vengo aquí, pongo 44. 44. Hay que hacerlo rápido porque si no, siguen aumentando. 44. Tengo el rango. Tengo la velocidad, que son 9. Tengo el ángulo on-board, 44. En este caso, 45. Voy a disparar los torpedos. Primer torpedo. Segundo torpedo. Lo que hay que hacer es adelantarse, anticiparse un poquito, una raya, a la medición real. ¿Por qué? Porque si medimos los datos que nos está dando en ese momento, cuando disparemos los torpedos, para ese ángulo
en proa ya ha pasado el barco ya se ha desplazado. Entonces yo lo que hago es, cuento una raya a mayores vertical, y luego cuando esté en esa raya vertical cuento las rayas horizontales. Con esa anticipación logramos, sin ir a las cartas, porque hay gente que va al mapa táctico para representar el ángulo on bow en el que quiere hacer el disparo. Entonces perdemos lo que nos da ese aparato. Ya veis que anticipándome un poquito no hay problema ninguno. Si el zoom que utilizamos es por 1,5, lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando se midan las líneas verticales, en este caso 2, 1, 2, hay que multiplicarlas por 4 y ponerlas en esta marca. Es decir, 2 por 4, 8. Venimos aquí, ponemos 8 alineado ahí y hacemos el mismo procedimiento. Este barco, vamos a ver, ahí está, Ranger Medium Tanker, vale, tiene de longitud 111,5 y de mástil 41. Bueno, haríamos el mismo procedimiento que siempre. Tendríamos aquí 41, la distancia van a ser 5,1 por 4, 5,1 por 4 son 20,4 y le sumaríamos, multiplicaríamos eso por 100. Distancia 2040. Cogemos los 2040, los llevamos a la longitud del barco 111, 111,5, 111,5, ahí está, 111,5. Contaríamos ahora las rayas horizontales, son 5 por 4, 20. Vendríamos aquí a 20. Vendríamos aquí 20 rayas. El ángulo OB son 10, 11, 12, 13 grados. 13 grados. Bueno, serían exactamente, serían 5,5 casi. 5,5. 5,5. 5,5 por 4. Estamos hablando de 22. Venimos aquí. 22 está aquí, para hacerlo más exacto. 11, 12, 13, 14. 22. Ángulo en proa 14. Vamos a meter los datos. Ángulo en proa 14 por su izquierda 14. Velocidad 0. Distancia 2040. Ahí está. Vamos a disparar un torpedo, a ver qué pasa. Vamos allá.